Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 3, primera parte, predicación de Juan el Bautista. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por proveernos del pan diario, por perdonar nuestros pecados. Y en este momento queremos pedirte, Señor, que envíes la presencia de tu Espíritu para estar entre nosotros, que podamos aprender más y más de tu palabra, que al estudiar el libro de Mateo podamos comprender más del amor de Dios por cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas bondades en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Este capítulo introduce de manera directa a un profeta llamado Juan el Bautista. Mateo no dice nada de su vida ni el milagroso nacimiento del Bautista. Nada dice sobre la familiaridad con Jesús. Da por sentado que sus lectores conocen mucho acerca de la vida de Juan, debido a que su padre era reconocido sacerdote. El mensaje de Juan el Bautista atrajo a multitudes. Por más de 400 años, la voz de Dios parece haberse callado. Ahora que Dios habla a través de este mensajero, las multitudes vienen a escucharlo. Entonces Juan presenta de manera clara que el Mesías está pronto a venir. Una evidencia más para que los judíos incrédulos reconozcan a Jesús como el ungido del Señor. Entonces Mateo describe el bautismo de Jesús y las evidencias de la aprobación del cielo. Vamos a estudiar la primera sección de este capítulo, que son los versículos 1 al 12, y se describe el ministerio de Juan el Bautista y su mensaje. Leamos el versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El capítulo 2 termina con la llegada del niño de Jesús a Nazaret. Mateo en su narración no dice nada acerca de la niñez de Jesús. Hay un periodo de 30 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Es en Lucas donde se nos da una aproximación de la edad de Jesús. Leamos Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es claro que la narración de Mateo tiene otro énfasis que simplemente ser una descripción biográfica, pues va a dedicar más espacio a los momentos finales de la vida de Jesús y su resurrección. El versículo comienza diciendo, en aquellos días. Juan era unos 6 meses mayor que Jesús. Esto lo sabemos por Lucas, que narra la visita de María a su prima Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo. Hay quienes piensan que el ministerio de Juan comenzó unos 6 meses antes del de Cristo. De haber sido así, Juan pudo haber iniciado su predicación en los primeros meses de ese mismo año, quizás en torno a la Pascua del año 26-27 después de Cristo, cuando grandes multitudes viajaban hacia Jerusalén o salían de la ciudad pasando por el lugar donde Juan predicaba. Los judíos vivían en aquellos días en Palestina y especialmente en Judea. Estaban al borde de una revolución. Cuando Arquelao fue depuesto por Augusto en el año 6 después de Cristo, se nombró un procurador romano para que gobernara a Judea. La presencia de oficiales y soldados romanos que habían procurado imponer la autoridad y los símbolos imperiales dio como resultado un levantamiento tras otros. Miles de los más valientes hombres de Israel habían pagado su patriotismo con sangre y las condiciones
eran tales que la gente anhelaba que hubiera un caudillo decidido que los librara de la cruel opresión de Roma. El último de los profetas fue Malaquías. Pasarían más de 400 años en los que no se oiría la voz de otro mensajero del Señor. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, causa gran conmoción. Era un profeta que predicaba en el desierto. Todos querían escuchar lo que tenía que decir. Pero Mateo simplemente presenta a Juan. El nombre de Juan viene del hebreo Yohanan o Yehohanán, que significa Jehová es favorable. Era apodado el Bautista porque su obra era llamar al arrepentimiento y bautizar a los que deseaban entregarse a él. Su obra se desarrolló en el desierto de Judea, quizás cerca donde fue criado. El comentario bíblico adventista afirma: en tiempos del Nuevo Testamento la palabra desierto se empleaba para designar tanto los escabrosos cerros al oeste del Mar Muerto como la parte sur del Valle del Jordán. El H. de White comenta: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Manuscrito 112 del año 1901. La obra del Bautista fue notable. La gente lo escuchaba y nunca cuestionó su mensaje y reconocieron la voz de Dios. Incluso en una oportunidad, Jesús les planteó un interrogante a los fariseos sobre la obra de Juan, a lo que los fariseos no se atrevieron a responder porque sabía que la obra de Juan era apreciada y reconocida como la de un mensajero de Dios. Pero su predicación es directa. Vayamos a Mateo capítulo 3, ahora el versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación en general tenía dos partes. El primer llamado, un llamado al arrepentimiento. El griego metanoite, pensar en forma diferente después. Es decir, cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito. Evis Carballosa, en el libro Mateo, la revelación de la realeza de Cristo, página 112, comenta: el heraldo, por lo tanto, hacía un llamado a los israelitas a cambiar de modo de pensar respecto de sus pecados y culpabilidad, verse a sí mismo como pecadores bajo el juicio del Señor por su rebelión contra Él. Miren que Juan el Bautista no los está llamando a hacer promesas de cambiar, sino a regresar al Señor. El Bautista enfatiza el hecho que Israel debía volver al Señor. Estaban sumidos en una rutina y se habían alejado de Dios. En este momento especial de la historia, debían volver al Señor. Montefiore escribe: para los rabinos, la esencia del arrepentimiento radicaba en un total cambio de mentalidad, tal que conducía a un cambio de vida y de conducta. El arrepentimiento era la esencia de la predicación de Juan, pero también era parte de toda la vida religiosa de los hebreos. La segunda parte de la predicación de Juan el Bautista era: el reino de los cielos se ha acercado. El tema del reino de Dios es importante en el libro de Mateo y forma parte de una de las predicaciones más importantes en el mundo cristiano hoy. Es claro que no se refiere a un reino material establecido por los hombres con guerra. Leamos la misma explicación de Jesús en Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. También se refiere al reino de gloria, pues este se establecerá en la segunda venida de Cristo.
Se refiere entonces el Bautista en primer lugar al reino de gracia. Ahora se ha acercado, porque Cristo el Rey ya está aquí. Jesús lo explica en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es su reino de gracia que trabajaría en el corazón de los hombres para la salvación. Berkeley dice con respecto al arrepentimiento y al reino de Dios lo siguiente: hay una última creencia judía en relación con el arrepentimiento, y es la que debe haber estado en la mente de Juan. Algunos, a lo menos de los maestros judíos, enseñaban que si Israel se pudiera arrepentir perfectamente, aunque solo fuera por un día, vendría el Mesías. Era solo la dureza de corazón de la gente lo que retrasaba la venida del Redentor de Dios al mundo. Es importante entender esta realidad. Dios quiere dar la mayor bendición a los hombres, pero esta será realidad cuando se arrepientan delante del Señor. Pero algo más enfatiza Mateo acerca del ministerio de Juan el Bautista, y es el cumplimiento de una profecía. Vayamos a Mateo capítulo 3, ahora el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que presenta Mateo es que Juan el Bautista es quien viene como un mensajero anunciando y preparando el camino para la venida del Mesías. Esta profecía fue dada al profeta Isaías para aquellos que volverían de la cautividad y contaban con la presencia del Señor. Dios le daba ánimo, pero ahora Mateo toma esa profecía y la aplica al ministerio de Juan el Bautista. Leamos el texto de Isaías capítulo 4, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En aquella época viajar era una de esas cosas que eran difíciles. Debían dejar todo arreglado porque los caminos no eran fáciles. Sin embargo, se construyeron caminos reales en el que los reyes hacían alarde de prosperidad. Se usaban materiales parecidos al asfalto que hacían el viaje más llevadero. Los reyes tenían mensajeros que anunciaban la venida del rey para que se arreglara el sendero real. Juan el Bautista entonces venía a proclamar la venida del Mesías. Era el mensajero enviado. Su obra no era llamar la atención sobre sí, sino sobre el Mesías. Berkeley comenta al respecto: Juan estaba preparándole el camino al rey. El predicador y el maestro de voz profética no llama la atención a sí mismo, sino a Dios. Lo que se propone no es que la gente se fije en su propia inteligencia, sino en la majestad de Dios. El verdadero predicador se hace invisible en su mensaje. Y esto es muy interesante porque como mensajeros del Señor, lo que debe brillar es Cristo, no el predicador. Elena de White comenta: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Manuscrito 112 del año 1901. Y por supuesto que la obra de Juan el Bautista es un símbolo de la obra que debe hacer su iglesia antes de la segunda venida de Cristo: preparar el camino, preparar la gente para la venida del Consolador. Mateo menciona que este profeta de Dios, este mensajero especial de Dios,
tenía una vida muy diferente a la de aquella época donde la glotonería y la pompa era el diario vivir. Sigamos estudiando Mateo capítulo 3, ahora el versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Juan el Bautista no era una asceta, no era un místico solitario. Elena de White explica: fue en una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Deseado de todas las gentes, página 76. Simplemente él quería recordar la obra de los profetas, en especial el de Elías. Los judíos creían que Elías volvería antes de que llegara el Mesías y que sería el heraldo del rey en su venida. Dice Malaquías 4:5: yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Juan llevaba una ropa de pelo de camello, sujeta en un cinturón de cuero a la cintura. Esta era la descripción de cómo se había vestido Elías. Leamos 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Así que este llamado al arrepentimiento era el mismo Dios que dirigía a través de los profetas en medio de la apostasía. Dios quería que su pueblo volviera a él con corazón sincero. Además, la vida de Juan el Bautista y su dieta era constantemente un testimonio contra la opulencia y el deseo de gratificación personal que había desviado al pueblo de la senda del deber. Elena de White afirma: pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Libro El deseo de todas las gentes, página 77. Un elemento de análisis y discusión ha sido la dieta de Juan. Dice que él comía langostas y miel. Algunos consideran que se trata de langostas que eran consumidas por algunas culturas, estos animales voladores. Otros, por su parte, consideran que es una referencia a diversos tipos de alimentos que podían encontrar en el desierto y permitidos por el consumo. Otros, por su parte, afirman que la referencia es a la alimentación que tenía en el desierto mientras tenía acceso a alimentos como las algarrobas, empleadas también como alimento para los pobres y el ganado. Lo cierto es que era una alimentación balanceada, natural y que le iba a dar las energías suficientes para desempeñar su ministerio. Pero este trabajo del profeta Juan era la voz de Dios que no se oía por mucho tiempo, 4 siglos sin oír la voz de un mensajero de Dios. Entonces la gente venía en masa a escucharlo y era bautizado. Leamos Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La forma en que el verbo griego aparece en este pasaje indica una acción continuada. La gente acudía repetidas veces a escuchar el mensaje de Juan. Los informes de su ministerio se propagaban y la gente deseaba venir y escuchar. El hecho de que estuvieran dispuestos a dejar su trabajo e internarse en el desierto
da testimonio del poderoso magnetismo que tenía el mensaje de Juan. El ministerio de Juan, al igual que el de Cristo, comenzó en la zona de Judea, quizás a fin de dar a los dirigentes judíos la primera oportunidad de oír y aceptar el mensaje. Pero al estudiar este pasaje surge una inquietud. La pregunta que se plantea es, ¿de dónde tomó Juan el asunto del bautismo? El bautismo fue lo que predominó en el ministerio de Juan, y ahí su seudónimo, el Bautista. Los comentaristas no han podido rastrear esta práctica del bautismo claramente. Algunos ven en ella ritos de purificación o algunas prácticas ceremoniales que incluían la inmersión en el agua. Pero ninguna de ellas tiene la connotación de lo que hacía el Bautista. En primer lugar, Juan los bautizaba. Ellos venían y Juan realizaba esta ceremonia. En segundo lugar, el bautismo, como puntualiza el respetado escritor y teólogo Leon Morris, pero el verbo significa meter bajo el agua, zambullir. Es decir, que Juan los sumergía en el agua. Por eso su predicación era en un lugar donde había mucha agua. Juan capítulo 3, versículo 23 dice, también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba. En tercer lugar, lo cierto es que la gente reconocía este rito como parte de su nueva relación con Dios. Ellos escuchaban el llamado, volvían al Señor, confesaban sus pecados y se bautizaban como una muestra de lo que había ocurrido en su corazón, y se consideraba esta ceremonia como preparación para la venida del reino de Dios. Es evidente que esta práctica del bautismo ocurría también dentro del mundo cristiano posterior, porque en la descripción del bautismo del eunuco etíope se nota que tanto el que bautizó como el que fue bautizado, dice Hechos, descendieron al agua y subieron del agua. Si hubiera sido adecuado el bautismo por aspersión, el eunuco, en vez de esperar a que llegaran a cierta agua para solicitar el bautismo, bien podía haberle ofrecido a Felipe agua de la que llevaba para beber. Por otra parte, solamente la inmersión refleja con precisión el simbolismo del rito bautismal. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pablo nos enseña que el bautismo cristiano representa la muerte. Cuando somos bautizados en la muerte de Cristo, según Pablo. Nuestro hombre viejo de pecado es sepultado en las aguas. Pero también nos enseña que al salir del bautismo simboliza la resurrección de los muertos. Somos levantados a una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. El bautismo hoy es una ceremonia importante para la persona que cree, la persona que acepta, la persona que confiesa su pecado al Señor y que viene para ratificar su entrega al Dios eterno. Entonces es sumergido, significando con ello que muere al pecado, muere a su pasada vida y ahora nace para el reino de Dios. Algo interesante que menciona el pasaje de Mateo es que quienes venían a Él y eran bautizados lo hacían confesando sus pecados. El Señor ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y digno para perdonarnos de toda maldad. Una de las evidencias de la reforma genuina es el sincero arrepentimiento del pecado y el apartarse de él. Por eso el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Su deber era llevarlos al arrepentimiento, a confesar sus pecados, a reconciliarse con Dios, para que cuando apareciera el Mesías estuvieran listos para recibirle. Apreciado amigo y hermano, al estudiar este pasaje de Mateo y mirar la obra de Juan el Bautista, notamos en primer lugar que Dios es quien usa al instrumento humano para llamar a las personas al arrepentimiento. Y también Dios pide que aquellos que experimentan el gozo de la salvación puedan nacer del agua para el reino de los cielos. El bautismo es una parte esencial en la experiencia cristiana.
Querido amigo, querido hermano, hoy es día de aceptar a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Venir ante Él, confesar nuestros pecados y comenzar una nueva vida a través del bautismo. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de salvación. Es mi oración por ti. Amén.